¿Cómo estás? Vamos a hablar de algo que seguramente nunca escuchaste, la inflación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Manuel Roberto Couso, soy director de Academia Merval y vamos a hablar de un fenómeno que sí conoces, que ya sé que escuchaste, que probablemente oigas y converses permanentemente porque está en nuestro día a día, porque repercute en toda nuestra vida. Y, por supuesto, como repercute en todo, repercute también en el mercado de capitales, ¿sí? En el mercado financiero. ¿Qué es la inflación? Básicamente es la evolución generalizada del nivel de precios. Es decir, un aumento generalizado en todos los precios de la economía. Que es diferente, y muchas veces hay confusión con otro concepto, que es el cambio de precios relativos. Si nosotros tenemos, supónganse, dos acciones en el mercado de capitales, ¿no? Apple y Amazon. Estas dos acciones suben 2%, las dos. Ahí hubo inflación de precios. Pero ¿qué pasa si las dos valían 4? Una pasa a valer 2 pesos más y la otra 2 pesos menos. Ahí no hay inflación y lo que hay es cambio de precios relativos. Si lo mismo sucede en la economía, que unas cosas aumenten y otras no necesariamente significa que hay inflación. Esto como para aclarar inicialmente algún concepto. Pero ahora vamos a adentrarnos en un análisis que me parece trascendental y fundamental para decidir sobre nuestra cartera de inversiones de cara a los próximos meses. Y es un fenómeno que está sucediendo a nivel mundial. Acabamos y recién estamos saliendo de la pandemia. ¿Sí? La pandemia generó un cambio de dinámica en todas las economías del mundo. ¿Qué es lo que sucede? La producción, como lo hemos hablado en videos anteriores, está mermada, es decir, las empresas producen menos que en el 2019, producen menos que en el 2018, es decir, la tendencia respecto de la cantidad de productos, bienes y servicios en la economía es bajista y la tendencia en la cantidad de dinero en la economía es alcista. La conclusión de ese fenómeno es que nosotros veamos inflación. Vemos al gobierno de Estados Unidos con un problema y es que los mismos ciudadanos de ese país no quieren trabajar porque sin trabajar reciben seguros de hasta $2.500. ¿Sí? Esto también está generando problemas en el mercado de trabajo y en el mercado productivo. Vemos que en Europa está sucediendo lo mismo. ¿Sí? Fue año récord en asistencia por parte de los gobiernos y por supuesto en Latinoamérica. Y todo esto nos pone en un escenario mundial donde Uruguay duplicó la inflación, pasó de 4 a 8%. Estados Unidos pasó una inflación del 2% al 5,2%, es decir, más que 100%. Europa pasó de una inflación promedio del 8% a una inflación promedio del 12%. Y en países viene poderosa y profundamente acelerado como en España, así que ya acumulan este año más de 20%. Entonces, algo que en Argentina resulta muy natural, algo que en Argentina resulta familiar, como es una inflación súper acelerada, pero que solamente éramos algunos países como Venezuela, Kenia y Argentina, hoy ese fenómeno está planetarizado, está sucediéndose en todas las regiones del mundo. ¿Pero qué pasa? Esto primero en Argentina podría generar un descalabro inflacionario y un aumento y una aceleración sin precedentes. Es decir, si el mundo está en promedio duplicando inflación, Argentina, ¿por qué no duplicaría si ya tiene una inercia inflacionaria de por sí? Es decir, que en Argentina tener una inflación del 100% no sería algo raro. Y además, como el gobierno quiere anclar esa inflación mediante el dólar, lo que vemos es brecha y un montón de distorsiones en toda nuestra realidad comercial. ¿Sí? Vemos lo que pasa con las exportaciones, lo que pasa con las importaciones y vemos cómo de repente se afecta a un montón de cosas por querer anclar esa inflación de manera forzada. Pero no estamos acá, o sí, estamos acá para hacer análisis macroeconómico, pero también estamos para pensar a partir de este fenómeno y a partir de esta realidad qué nos conviene hacer con nuestra cartera de inversiones a nivel global. Y acá el punto central es el siguiente. Hay sectores que se benefician de la inflación y hay sectores que no. En primer lugar, te voy a hacer una aclaración. Si vos en el mercado sabés jugar con la inflación, podés verte beneficiado. ¿Por qué? Porque los activos financieros son los primeros en canalizar la inflación, porque son más líquidos. La inflación no sucede en el mismo momento en todos los productos de la economía. Muchas veces vemos cómo, por ejemplo en Argentina, el dólar sube primero y a partir de eso suben otros productos. Y eso no es porque el dólar genera inflación, sino porque el dólar es un activo muy líquido que se consigue muy fácilmente, entonces la inflación la repercute al dólar primero y después paulatinamente a otros productos de la economía. Por eso está mal técnicamente cuando dicen
uy, subió el dólar, entonces van a subir las demás cosas. En realidad es que hay inflación, sube el dólar porque es un producto más, es un bien más de nuestra economía y así hay que entenderlo. Y a partir de eso también la inflación después va llegando más tarde o más temprano a los alimentos, a los bienes de consumo discrecional, a las tarifas. Entonces, fenómeno a nivel mundial, alta inflación, aceleración, descalabro inflacionario. Tenemos que entender que como partícipes y actores del mercado financiero podemos sacar una ventaja porque vamos a ver cómo los productos del mercado financiero, ya sean acciones o incluso divisas, van a ver que aumentan primero antes que los precios que vos vas a ver en el supermercado. Entonces hoy es una ventaja comparativa invertir. Si hoy tiene mucho más sentido que ayer invertir, por esto que te estoy mencionando. Y además también tenés que pensar qué países se ven beneficiados por la inflación y qué sectores. Por ejemplo, en una inflación del 50% promedio, alimentos pudo captar el 100%, es decir, pudo ganar incluso con inflación 50%. Y el sector tarifario lo contrario, tuvo inflación del 20%, es decir, perdió 30% en términos reales, mientras que el sector alimentos ganó 100% en términos reales. Esas son las cosas que tenés que empezar a mirar en este contexto. ¿Qué empresas, qué países y qué regiones pueden verse beneficiados porque pueden capitalizar mejor ese fenómeno inflacionario? Y el tip que te voy a dar es que mires los bienes de primera necesidad no intervenidos por el gobierno. Esos son los productos que en un contexto inflacionario pueden salir beneficiados, empresas que pueden salir beneficiados acá y en todo el mundo. Miren la tecnología, miren los alimentos, en Estados Unidos, en Europa y acá también en Argentina, ¿sí? Esto parte de entender cómo funciona la dinámica de la economía real en función y en relación a cómo intervienen los gobiernos y aprovechar eso. No se duerman, compartan esto con tu papá, con tu mamá, porque esto impacta en la economía de todos. La inflación no le escapa a nadie, ¿sí? Nos afecta a todos y como ciudadanos y suscriptores de este canal tienen que tomar cartas en el asunto ahora. Nos vemos en el próximo video y para mucho más de todo esto, anda al forms que dejamos en la descripción que nos vamos a estar hablando con vos para que te sumes a nuestras comunidades por WhatsApp.